Buenos días amigos, buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento están mirando este video. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la Iglesia Berea de Saltillo y estoy tratando de compartir con ustedes lo que ha sido el plan sistemático usado en nuestra Iglesia Berea de Saltillo para edificar y entrenar la vida de los miembros de nuestra iglesia. Los que ahora son nuestros misioneros, tanto en México como en el extranjero, específicamente en el Asia Central, fueron entrenados con este mismo plan sistemático. Y estamos en la introducción, todavía estamos en la introducción. Vamos a orar y así vamos a dar comienzo a la enseñanza de hoy. Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, llegamos a tu presencia, dándote honra, dándote gloria, porque tú lo mereces. Bendito seas, Señor. Y quiero poner en tus manos esta enseñanza y cada persona que pues la está considerando. Señor, que pueda ser de bendición para su vida personal, para la vida de las iglesias que también nos miran y que puedan ver lo que tú haces. No somos una iglesia grande, pero tenemos un Dios muy grande y tenemos un libro de estrategias que es tu palabra, la Biblia, y que cada uno pueda ver lo que tú puedes hacer simplemente con obedecer, con dar un paso de fe. Levántate y anda, se le dijo a Lázaro. Levántate y hazlo. Es lo que le decimos a nuestros amigos pastores y las iglesias amigas y hermanas de nuestra iglesia. Oramos pidiendo que tú tomes el control de todo lo que vamos a enseñar hoy. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues, ¿de qué estamos hablando? Quiero darles un breve repaso de las dos lecciones anteriores. Y en la primera lección les hablé acerca de 4 principios para tener éxito en el ministerio. Esta fue la primera lección introductoria para este curso que quiero compartir con ustedes. Un curso de discipulado bíblico. Y les hablé de 4 principios para tener éxito en el ministerio, y lo primero fue enfocar el cimiento. Allí en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15, se nos enseña que solo hay un cimiento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En segundo lugar, les hablé de enfocar la comisión. Y para esto fuimos al pasaje de Mateo capítulo 28 y en el versículo 19 se nos habla de la única comisión que tenemos. Un solo mandato en la gran comisión y es hacer discípulos. En tercer lugar, hablamos de enfocar el camino. Permaneciendo allí en el pasaje de la gran comisión en Mateo 28, dice que hay un solo camino, o sea, una sola manera para hacer discípulos, enseñándoles los mandamientos del Señor Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y esa es la razón por la cual una de las metas en el discipulado es
establecer al discípulo en la palabra de Dios. En cuarto lugar, hablamos de enfocar la consecuencia. Les dije que no era una condición, si haces esto o aquello. No, no es una condición, es una promesa. La promesa es que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros todos los días, pues la consecuencia es el fruto. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, esos fueron los 4 enfoques, los 4 principios para tener éxito en el ministerio. Después, en la segunda lección, la ocasión anterior, hablamos acerca del arrepentimiento como un requisito indispensable para ser discipulados. Y les dije que el arrepentimiento no es culpa y dolor, sino el cambio que te mueve continuamente hacia Dios. Y al hablar de esto, pues hice un poquito de énfasis en lo que somos nosotros como Iglesia Berea de Saltillo. ¿Quiénes somos para los que no nos conocen? Bueno, no somos una gran iglesia. No tenemos muchos miembros en nuestra iglesia, probablemente 170 personas, pero no asisten todos. Entonces, tenemos una asistencia de 70 repartidos en 2 servicios, a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. También les dije que no somos una iglesia adinerada, no somos ricos, ni siquiera somos gente de clase media. Somos trabajadores, sí tenemos profesionistas, tenemos médicos, tenemos abogados, tenemos químicos, pero cada quien trabaja por un salario. Entonces, definitivamente no somos ricos. Y tampoco somos gente estratégica. O sea que tengamos un equipo de liderazgo o un pastor muy inteligente y muy estratégico, de ninguna manera. No somos estratégicos. Tenemos un Dios que nos ha dado un libro de estrategias que se llama la Palabra de Dios. Y tenemos también el poder de su Espíritu Santo. Entonces el Señor prometió que Él estará con nosotros todos los días, todos los días. Ahora, el énfasis o la razón para hacer este énfasis en nuestra iglesia de que no somos muchos, que no tenemos dinero, que no somos ni muy listos, ni muy estratégicos, no tenemos toda la fe, etcétera, es para decir que si nosotros hemos podido, estamos haciendo esto de cumplir la gran comisión, pues entonces cualquier iglesia puede. Cualquier iglesia de cualquier tamaño. Porque les compartía un pasaje en el primer libro de Samuel, capítulo 14, donde Jonatán le dijo a su paje de armas: para Jehová no es difícil salvar con muchos o con pocos. Entonces, el que hace la obra, al final de cuentas, es Dios. ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, aquí tengo una pregunta que es nuestro tema, pero pueden considerarla a manera de reflexión. ¿Cuál es tu plan para discipular a la gente de tu iglesia? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu estrategia para discipular a la gente de tu iglesia? Y lo primero que quiero hacer es llamarles la atención a esta pregunta. ¿Cómo se forma un albañil? Pues en la cultura tradicional que tenemos, un albañil se forma observando y practicando, observando y haciendo. Ahora, hoy ya existen algunas escuelas como los ECATIS que ofrecen cursos de albañilería y la persona puede salir como un técnico en la construcción. Y para ello, pues obviamente, tiene que invertir unos 4 semestres, o sea, unos 2 años, y sale como técnico en albañilería. Pero
Tradicionalmente el albañil se forma observando, practicando. ¿Cómo se forma un arquitecto? Bueno, para ser arquitecto, ahí sí la persona tiene que estudiar una carrera en la universidad. Y esto implica 10 semestres, 5 años de su tiempo completo en la universidad. Y no voy a hablarles de las similitudes y las diferencias entre un albañil y un arquitecto. Solo quiero decirles que el arquitecto es el que proyecta, el que diseña, el que dirige la construcción, mientras que el albañil es el que desarrolla el proyecto, el que desarrolla el diseño del arquitecto. Y pues poniendo los cimientos, levantando los muros, etcétera. ¿Y qué tiene que ver esto con el discipulado bíblico? Bueno, en la Escritura hablamos de obreros. Decimos, la obra de Dios, la obra del Señor necesita obreros. Y esa es una expresión bíblica. Por ejemplo, allí en el libro de Lucas capítulo 10 y el versículo 2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Obviamente no se trata de albañilería, pero se les llama obreros. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, Pablo exhortaba a su discípulo Timoteo diciéndole, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, cuando hablamos de los obreros en la obra del Señor, hablamos de pastores, misioneros, evangelistas, miembros de la iglesia que hacen la obra del Señor. Y la pregunta es, ¿quién es más importante? ¿Quién es más importante, el arquitecto o el albañil? Vamos a ver un pasaje en el libro de Hebreos capítulo 11 y los versículos 9 y 10. Hebreos 11, 9 y 10. Dice de esta manera, hablando de Abraham, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Arquitecto y constructor. ¿Quién es mejor? ¿El pastor, el misionero, el miembro de la iglesia? Ninguno. El que hace todas las cosas es Dios. Él es el arquitecto, Él es el constructor. Les di en las lecciones anteriores ejemplos, por ejemplo, en Colosenses 3:11, donde dice que Cristo es el todo y en todos. En Romanos 3:26 leímos que el Señor es el justo y el que justifica. Y este pasaje de Hebreos 11:10 nos dice que el Señor es el arquitecto y Él es el obrero, el albañil, el que levanta los muros. Él hace el trazo, Él hace el diseño, Él hace el proyecto, pero Él mismo lo desarrolla, Él mismo lo lleva a cabo. De manera que el Señor es el experto en la obra de Dios. Él es las dos cosas. Ahora, es muy sano que cada uno defina su papel. Cada uno. Por ejemplo, yo no soy misionero. Yo no soy evangelista. Yo soy pastor. Siempre he sido pastor. Toda mi vida he sido pastor. Dios nos ha permitido plantar algunas iglesias, eso sí, pero siempre como pastor, nunca en calidad de misionero. Pero el que ha hecho
la obra en cada ocasión siempre es Dios. Entonces define tu papel. Va a ser sano para ti. Ahora, ¿cuál es tu plan para hacer discípulos? Todos tenemos el mandato de hacer discípulos. Todos tenemos el mandato. La Gran Comisión señala y define el mandato específico. Id y haced discípulos. Hacer discípulos, ya hablamos de eso. Por otra parte, todos los evangelios señalan diferentes enfoques de la Gran Comisión. Vamos a considerar brevemente 5. Y quiero decirles que los 5 enfoques los pueden ver en Mateo, los 5 enfoques los pueden ver en Marcos, los 5 enfoques los pueden ver en Lucas, en Juan, y también vamos a ver en el libro de los Hechos. Los 5 enfoques no los vamos a considerar cada uno en los diferentes evangelios. Voy a darles un ejemplo en cada evangelio. Y comenzando en Mateo 28, tenemos allí el mandato específico: hacer discípulos. Así dice Mateo 28, 19. Id y haced discípulos. Después vemos el pasaje de Marcos. Y ahí tenemos la esfera de operación. ¿Hasta dónde debemos llegar con este mandato de hacer discípulos? Dice el verso 15. Id por todo el mundo. Por todo el mundo. Esa es la esfera de operación. En tercer lugar, tenemos la estrategia del Señor. Y ahí en Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Comenzando desde Jerusalén. Así fue la estrategia del Señor. Ahora, vamos a detenernos aquí un momento para leer unos 2 versículos más de la Biblia, porque el Señor tenía siempre esta estrategia. Jerusalén era un lugar estratégico para el Señor Jesús. Les dije antes que la Biblia es nuestro libro de estrategias. Entonces, cuando el Señor lanzó su plan para hacer discípulos, lo lanzó o comenzó desde Jerusalén. Y de esta manera, ¿dónde vas a lanzar tú el mismo plan? Allí, en tu lugar. Tu lugar no es Jerusalén. Nuestro lugar es Saltillo, Coahuila. Y desde aquí hemos lanzado el mismo plan. Y ahora tenemos presencia en Yucatán, tenemos presencia en Guerrero, en Oaxaca, en Jalisco y hasta lo último de la tierra. Y desde lo último de la tierra, desde ahí se debe lanzar el plan. Entonces, Jerusalén estaba en la mente de nuestro Dios como el lugar estratégico para lanzar su plan. Allá en el libro de Ezequiel capítulo 5, versículo 5 dice: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Para el Señor era estratégico. Ahora, si ustedes buscan en un mapa, cualquier mapa, pero generalmente en las Biblias de papel, ya sea al principio o al final, siempre venía unas 2 o 3 hojas de mapas. Y si ustedes ubican Jerusalén, ustedes podrán ver que Jerusalén se ubica donde convergen 3 grandes continentes: Europa, Asia y África. Europa, Asia y África. Y en el centro está Jerusalén. Estratégico para el Señor. La puse en medio de las naciones. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24 y el verso 49, dijo el Señor:
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quédense en Jerusalén. Ahora, esto es interesante porque ninguno de los discípulos del Señor eran de Jerusalén. Todos eran de Galilea. Y quedarse en Jerusalén implicaba peligro para sus vidas, porque querían encarcelarlos y todo lo que tuviera que ver con el Mesías que acababan de crucificar. Entonces el Señor les dijo, quédense en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5, leemos algo semejante. Dice, y estando juntos, así nos está escribiendo el doctor Lucas, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Les mandó que no se fueran de Jerusalén. Entonces, hemos visto tres enfoques en esto que hemos considerado. Primeramente, les hablé del mandato específico, y el mandato específico a ser discípulos. La esfera de operación, todo el mundo, en todo el mundo. La estrategia del Señor, comenzando desde Jerusalén. Ahora, el poder o la autoridad que el Señor delegó para hacer discípulos. Allí en Juan capítulo 20, versículos 21 y 22, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, más adelante, en este curso de discipulado que quiero comenzar, que quiero compartir con ustedes, les voy a hablar de estas dos palabritas. ¿Cómo? Así. Así como. Porque esto nos habla, en este contexto aquí, de la autoridad delegada para hacer discípulos. Dios el Padre envió al Hijo. Lo envió con autoridad, lo envió con poder, lo envió con recursos, con todos los recursos. Y entonces el Señor Jesús nos dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, con la misma autoridad, el mismo poder, los mismos recursos, la misma estrategia. Estamos hablando de la autoridad. Y en quinto lugar, el mensaje específico. Y el mensaje específico implica nuestro papel en la Gran Comisión. ¿Cuál es nuestro papel? Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. ¿Y cómo podemos cumplir este papel de ser sus testigos? Bueno, ¿cómo lo hicieron los primeros discípulos del Señor? En Hechos capítulo 8 se nos habla de Felipe, uno de los primeros diáconos, que la Biblia dice que era evangelista. Dice Hechos capítulo 8, versículo 4 y 5. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo. ¿Cómo cumplía Felipe su papel de ser testigo del Señor? Predicando a Cristo. Predicando a Cristo. Cuando el Señor alcanzó a Saulo de Tarso, lo primero que Saulo de Tarso hizo en Hechos capítulo 9, todavía no era conocido como el gran misionero apóstol Pablo. Pero ¿qué fue lo que hizo? Capítulo 9, versículo 20. Enseguida
predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo cumplía Saulo de Tarso su papel de hacer discípulos? Predicando a Cristo, predicando a Cristo. Entonces, son 5 enfoques que se encuentran para considerar en la Gran Comisión. Y los pueden ver, como ya dije, los 5 en Mateo, los 5 en Marcos, los 5 en Lucas, etcétera, etcétera. Una comisión, un mandato específico, hacer discípulos. Una esfera de acción, un campo, todo el mundo. Un curso o manera o estrategia del Señor, comenzando desde Jerusalén. Una autoridad y poder, una autoridad delegada, la autoridad de Jesús. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y un mensaje específico, lo cual implica nuestro papel, ser sus testigos. Les estoy hablando de la importancia de tener un plan para hacer discípulos. ¿Cuál es tu plan? Y les he dicho primeramente que todos tenemos el mandato. Todos tenemos el mandato de hacer discípulos. Ahora, en segundo lugar, todos tenemos diferentes opciones para hacer discípulos. Todos tenemos opciones. Y aquí quiero proponerles tres opciones específicas. Vamos a ver 4, pero hoy quiero proponerles 3. La cuarta, si Dios permite, la consideraremos en la siguiente ocasión. Muy bien. Número 1. Observa los patrones de otros. Observa los patrones de otros. Y aquí les dejé una liga, un link. Pues ya en este caso, pues tendrán que ponerle pausa a la pantalla para poder copiar esta liga. Y la liga les va a llevar a una página donde habla de el ejemplo de los japoneses. El ejemplo de los japoneses. Un rasgo característico de los japoneses, pero que requiere mucha paciencia, mucha disciplina y práctica sin descanso. Es la observación, la copia, la adaptación y la mejora. Observación, copia, adaptación y mejora. Ha sido observando, copiando, adaptando y mejorando que los japoneses han hecho historia. Por ejemplo, adaptaron el idioma chino al suyo, creando así uno nuevo. Copiaron los buques ingleses y después fabricaron una armada invencible. Copiaron los cohetes británicos, coches, carros, automóviles británicos, los americanos, los alemanes, para salir después con coches de excelente calidad y a precios más económicos en el mercado. Copiaron la lente Leica, de origen alemán, para revolucionar la industria de la fotografía con cámaras codiciadas en todo el mundo. Y podríamos citar más ejemplos con los que los japoneses han hecho historia. ¿Y qué han hecho? Observar, copiar, adaptar y mejorar. Entonces, estoy señalando 3 opciones para ser discípulos. Número 1, observa los patrones de otros. Ahora, si alguien pretende ser original, dice, no, yo no voy a copiarle a nadie. Muy bien. Entonces, origina tu propio patrón. Crea tu propio patrón. Haz tu propio patrón. ¿Pretendes ser original? ¿No te gusta copiar lo que otros han hecho? Entonces, origina tu propio plan de hacer discípulos. La originalidad consiste en volver al origen. Este es un pensamiento de un arquitecto español que vivió a finales del siglo XIX, llamado Antonio Gaudí. El pensamiento completo dice así: la originalidad consiste en volver al origen. Así pues, original es aquello que vuelve a la simplicidad de las primeras
soluciones. Ahora, si vas a crear tu propio patrón, hay dos observaciones pertinentes. Número 1, procura que tu patrón sea bíblico y misional. Bíblico y misional. O sea, que esté basado en las Escrituras y que tenga alcance global. Que cualquiera pueda tener acceso a ese patrón. Y en segundo lugar, procura que sea sistemático y ordenado. O sea que cada uno de los principios bíblicos en el plan que tú hagas, observen cierta simetría bíblica y que sean interdependientes uno del otro. Estoy señalando 3 opciones para ser discípulos. Número 1, observa los patrones de otros. Número 2, ¿no quieres, pretendes ser original? Muy bien, origina tu propio patrón. Número 3, observa los patrones bíblicos. Observa los patrones bíblicos. La Biblia se entiende, se aprende por comparar la Escritura con la Escritura. Comparar la Escritura con la Escritura. Este es uno de los principios bíblicos que les voy a enseñar más adelante en este plan de discipulado. Allí en 1 Corintios capítulo 10, los versículos del 1 al 11, podemos ver que las historias del Antiguo Testamento son ejemplos para nosotros hoy. Las historias del Antiguo Testamento son ejemplos para nosotros hoy. De manera que al observar esos ejemplos, esos patrones, esas ilustraciones, esas historias, entonces ahí puedes tener un patrón para dirigir a tu familia. Ahí puedes tener un patrón para dirigir a tu iglesia. Ahí puedes tener un patrón para hacer discípulos. Ahí puedes tener un patrón para desarrollar la obra misionera. O sea, todo está en la Escritura. Vamos a ver cómo lo hizo Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 11. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Pablo, como judío, dice nuestros padres, dirigiéndose a los miembros judíos de la iglesia de Corinto. La mayoría eran gentiles, pero siempre había un buen número de judíos. Y entonces Pablo comienza a recordarles la historia del Éxodo, que ellos conocían muy bien, para exhortarles contra la idolatría. Y al hacer esto, Pablo les habla de la importancia del bautismo. Dice, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿De qué les está hablando? La importancia del bautismo. Pero también en el verso 3 les habla de la importancia del alimento espiritual. La importancia de que leamos las Escrituras. Dice el versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. El alimento espiritual era el maná. Para ellos, en la historia, era un alimento físico, literal, tangible. Para nosotros, Pablo dice, es algo espiritual. Cada varón judío tenía que salir cada mañana, con excepción del sábado, para recoger el maná, para alimentar a su familia. Y de la misma manera hoy, cada hombre en su casa tiene que sacar el alimento espiritual de la Escritura para alimentar a su familia, su esposa, sus hijos, etc. Y habla de la bebida espiritual. Y la bebida espiritual es Cristo. Una roca que los seguía, dice Pablo, y la roca era Cristo. Y en el versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos
para nosotros. O sea, después de citarles la historia del Éxodo, Pablo hace una aplicación práctica para la vida de los corintios, de todos, pero específicamente de los judíos. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Las historias del Antiguo Testamento son ejemplos para nosotros. Ahora, en los versículos del 7 al 11, después de exhortarles, como ya hemos leído, Pablo sigue exhortándoles contra la idolatría. Verso 7, ni seáis idólatras. Contra la fornicación, ni forniquemos, dice el verso 8. Contra el mandamiento de no tentar al Señor, no tentarás al Señor tu Dios, dice el verso 9, ni tentemos al Señor. Y les exhorta también contra la murmuración. Dice el verso 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y en el verso 11, nuevamente hace la aplicación práctica. Y estas cosas, esto que es una historia verídica, una historia verdadera en el Éxodo, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, ya no solo a los corintios, allá hace 2000 años, sino a nosotros hoy, en septiembre del 2022. Estas cosas son para amonestarnos a nosotros. De manera que las historias del Antiguo Testamento son cuadros, figuras, ilustraciones, tipos con los que podemos aprender hoy. Los patrones que Dios quiere que sigamos, que vivamos. El Éxodo nos ilustra muy bien lo que es el discipulado bíblico. Ahora, no nos vamos a meter en todo el libro del Éxodo, pero les voy a dar aquí un pasaje, Éxodo capítulo 6, los versos 6 al 8. En todo el libro del Éxodo, Israel ilustra el cuadro de un hombre sin Cristo, esclavizado en Egipto, tipo del mundo en la Biblia. Entonces Israel estuvo esclavizado de Egipto. Ilustra la vida de un hombre sin Cristo. Moisés ilustra la vida de un hombre de Dios, al cual el Señor salva de manera milagrosa y entonces lo llama, y lo comisiona para librar a Israel de la esclavitud en Egipto. Y Moisés llegó con un mensaje específico de parte de Dios para salvar a Israel. Ahora, en este pasaje que vamos a leer, quiero que observen 3 enfoques relacionados con el discipulado bíblico. Vamos a leer y les voy a ir marcando el enfoque. Dice el versículo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré. Primer enfoque, la redención. Dios quería redimir a los israelitas. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Verso 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Segundo enfoque, la relación. No religión, sino relación. Dios no pretendía una religión con los judíos. Dios pretendía una relación. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Verso 8. Y os meteré en la tierra. Y aquí está el tercer enfoque. Recompensa. Redención, relación, recompensa. Y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham,
a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Entonces, todo esto está en el libro de Éxodo. La siguiente ocasión vamos a observar el patrón factible de Pedro. Hoy les he dicho, observa los patrones de otros. Si no quieres copiar, entonces origina tu propio patrón. Y que sea bíblico, y que sea global, y que sea misional. Y les dije también, observa los patrones bíblicos. Por esa razón vimos el ejemplo de Pablo en 1 Corintios, donde les habla de la historia del Éxodo y les hace aplicación para su vida. Y la próxima ocasión vamos a hablar de el patrón factible de Pedro. Observaremos el patrón factible de Pedro. Ahora, ¿de qué hemos hablado hoy? ¿De qué hemos hablado hoy? Bueno, el punto es, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan para discipular a tu gente? ¿Cuál es tu plan para hacer discípulos? Les dije en primer lugar que todos tenemos el mandato de hacer discípulos. La Gran Comisión señala el mandato específico, hacer discípulos. Todos los evangelios señalan diferentes enfoques del mismo mandato. Y luego, en segundo lugar, les dije que todos tenemos opciones para hacer discípulos. Y aquí es donde les dije, observa los patrones de otros. Origina tu propio patrón. Observa los patrones bíblicos. Ahora, la siguiente ocasión, si Dios lo permite, vamos a observar el patrón factible de Pedro. Lean el primer capítulo de la segunda carta. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Y entonces vamos a considerar allí el patrón factible de Pedro. Y lo último que quisiera pedirles como favor es que oren por nuestros misioneros. Oren por nuestros misioneros. Mi propósito es enseñarles cómo ha sido el plan sistemático que hemos usado para entrenarlos a ellos y enviarlos a los diferentes campos misioneros donde hoy se encuentran. Oren con su familia. Que Dios bendiga sus vidas en esta semana.